somos tu voz. Vamos a conversar a continuación con el doctor Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y uno de los directores de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Doctor Daniels, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Queríamos ahondar un poco, y que comparta con nosotros sus impresiones y su análisis. Eso sí, subrayando que no es un hecho todavía, ¿no? El viernes las autoridades de Panamá anunciaban que por el aumento de la migración y el paso a través de la selva del Darién, estaban ya empezando a tratar el tema de la migración ilegal no como un asunto humanitario, sino más bien como un asunto de seguridad nacional, y que en ese sentido evaluaban la posibilidad de cerrar fronteras con Colombia para evitar el flujo de migrantes a través de la selva del Darién. ¿Eso es viable? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? Bueno, esto es un anuncio que nos tiene muy preocupados en la medida en que digamos, no vemos maneras materiales de que esto se pueda llevar a cabo de una forma efectiva. Es decir, estamos hablando de una selva, estamos hablando de un territorio que no tiene ningún tipo de estructura por parte del Estado panameño, que además está sirviendo de salida a millones de personas, y que ahora es que el gobierno panameño se está enterando de que hay un problema ahí de flujo de migrantes. Entonces, ya en la actualidad existen mafias, existen personas que se están aprovechando de lo que está ocurriendo ahí, que extorsionan, que roban, que cometen todo tipo de violaciones y de delitos contra las personas que están migrando, y que ahora se le agregue el tema de que se cierre la frontera. Efectivamente no va a colaborar para que la situación mejore, sino que lo que va a ocurrir es que estas mafias van a realizar todavía una actuación bajo un marco digamos, de mayor gravedad. Veamos lo que está ocurriendo desde hace décadas en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos. Cuántas veces no se han tomado medidas y en ningún momento el flujo ha podido cerrarse. Entonces este anuncio es preocupante porque lo que se está viendo es que es una medida más demagógica de cara al público panameño que lo que vaya a ocurrir en la realidad, porque como digo, esto no es una frontera que se puede cerrar con un poste en la carretera, sino que lamentablemente es una vía que está en la plena selva panameña, y que decir que se va a cerrar obviamente no es algo que se pueda compaginar con la realidad. Señor Daniels, obviamente Panamá es soberano, puede decidir sobre su territorio y puede decidir quién entra o no, pero en el contexto del marco jurídico internacional o de la justicia internacional, ¿la soberanía de un país está por encima de los derechos humanos o no? Efectivamente, un país puede decir que cierra sus fronteras, eso es algo que efectivamente se puede hacer, pero veamos casos concretos para que veamos la viabilidad. Venezuela cerró sus fronteras a Colombia, y después Colombia como reacción hizo lo mismo en un determinado momento. La pregunta es, ¿eso ocurrió en los hechos? ¿Eso impidió que millones de venezolanos salieran del país? ¿Eso impidió que millones de venezolanos traspasaran las fronteras? No, lo que hizo fue, una vez más, encarecer los costos. Es decir, las personas, y no digo solamente encarecer desde el punto de vista económico, sino también lo digo desde el punto de vista del sufrimiento humano, porque lo que ocurrió es que empezaron a generarse trochas, mafias que cobran por pasar por las trochas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del Darién, nosotros entendemos el problema que esto puede significar para el gobierno panameño, pero tomar medidas tan extremas como cerrar la frontera, como digo, no va a cambiar la realidad. Lo que debe ocurrir es que el gobierno panameño invierta, haga lo que no ha hecho, es decir, establezca estructuras de control efectivas y reales que faciliten que se pueda controlar ese flujo, pero no impedirlo, porque como digo, impedirlo es como decir, no pases por la carretera, pero entonces pasa por la trocha, y con el agravante que en el Darién eso es plena selva, es decir, ahí no hay carreteras en ninguna parte.
Entonces, para empezar, debe establecerse unas infraestructuras que no existen, para poder decir siquiera que puedes tener alguna viabilidad para hacer el cierre. Doctor Daniels, ¿qué más se puede hacer para atender esta situación? Evidentemente lo principal es que la situación en Venezuela cambie, que ya finalice esa crisis humanitaria compleja por la cual atraviesa el país. Pero fíjese que, por ejemplo, hoy la Organización Médicos Sin Fronteras decía, la ayuda que recibimos es insuficiente para atender la situación en la selva del Darién. De hecho, hablaban de 2.000, 3.000 personas que diariamente pasan por ahí, 50.000 solo en agosto. Incluso decían, los albergues están abarrotados, no nos damos abasto. Y por otra parte, el viernes conversábamos con una representante de una organización no gubernamental, se llama Ayuda a Migrantes Venezolanos, está en México, y nos decía que también veían con preocupación cómo a veces se anunciaban fondos destinados de otras naciones o de organizaciones no gubernamentales para atender específicamente a ese sector o a la migración venezolana, y esos fondos no se palpaban, no se veían. Entonces, ¿qué tanto más se puede hacer? Bueno, se puede hacer muchísimo, aunque parezca increíble, sí se puede hacer. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el origen de la situación justamente es una de las razones que tiene que ser puesta la mirada de la comunidad internacional. Es decir, debe haber un llamado para que la comunidad internacional trate de mediar y trate de lograr que en Venezuela se logren acuerdos políticos que permitan que la crisis política, que es el origen de todos los males de este país, pueda generar unas elecciones presidenciales dentro de unas condiciones que permitan que la gente pueda decidir quién sea el que dirija los destinos de este país luego las elecciones que deban hacerse. Y eso creo que es algo que todavía se puede hacer, establecer caminos de diálogo para que en Venezuela la crisis política cese y podamos los venezolanos escoger libremente quien dirija el gobierno. Por otro lado, está el hecho de que debe haber una conferencia internacional de los afectados por la migración venezolana, pero no para reprimirla, sino para establecer mecanismos de colaboración para los migrantes y los refugiados. Recordemos que quienes se van, no se van porque quieren hacer turismo, se van por necesidad. Entonces, en vez de establecer mecanismos de represión como lo que Panamá está anunciando ahora, que esperemos no lo llegue a ejecutar, debe haber mecanismos justamente de colaboración, porque de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con la Declaración de Cartagena, quienes huyen de un país donde se violan masivamente los derechos humanos no son refugiados, son migrantes. No necesita que haya una persecución política o una persecución individual a una persona. Si una persona huye porque no logra tener los medios mínimos para sobrevivir en un país, está huyendo porque hay una violación masiva de derechos humanos. Y a partir de ahí, los países deben protegerlos. Y además, en el caso de Panamá, todos sabemos que no es uno de los destinos más importantes para ellos. Entonces, creo que aquí se está mezclando la demagogia con victimizar a un país que no es el que los refugiados inmigrantes venezolanos ven como un destino final, que sabemos que tiene más que ver con Estados Unidos o incluso con el propio México, pero nunca con Panamá. Escuchan al doctor Ali Daniels, él es abogado, es defensor de derechos humanos y uno de los directores de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. En caso de que se llegara a concretar esta medida del cierre de la frontera de Panamá con Colombia para frenar el flujo por la selva del Darién, ¿cómo quedaría Colombia? ¿Qué pasaría con Colombia? Ya incluso veíamos que anunciaba el Instituto de Migración de allá, de ese país, que iban a aplicar nuevas medidas para la regularización de venezolanos que llegaron allá hasta el 31 de enero de 2021, si no recuerdo mal la fecha. Claro, es justamente uno de los más afectados y efectivamente estamos hablando de que en Colombia es una cifra que va aumentando y justamente para los que todavía creen que Venezuela se arregló, el hecho de que sigan saliendo de Venezuela miles de personas, miles diariamente, pone de manifiesto cómo los países justamente que están recibiendo, donde Colombia está llevando la mayor carga y donde el tema de la xenofobia, debo decirlo con mucho dolor, es algo que cada vez se ve más. Yo he estado
digamos, el año pasado estuve allá y, bueno, prácticamente no me atrevía a hablar porque escuchan el acento venezolano, inmediatamente hay una reacción que no es precisamente muy acogedora. Y esto efectivamente está afectando a la sociedad colombiana y por eso es necesario que haya una coordinación entre todos los países que se ven afectados por esto para tratar de facilitar el tema de que Colombia pueda darle una respuesta a los refugiados, porque sí lo hace, sí lo está haciendo, facilita que los venezolanos puedan tener trabajo allá, pero evidentemente a medida que esto vaya aumentando no pueden sostenerlo en el mediano y largo plazo. Antes de despedirlo, doctor Daniels, me permito consultarle sobre otro tema, porque la semana pasada la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decía que iba a escuchar las observaciones de las víctimas en el proceso de apelación interpuesto por Venezuela. ¿Eso en qué se traduce? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, esto es muy importante, primero porque esta sentencia de la Sala de Apelaciones no salió de la nada, sino que hubo 3 grupos de víctimas que en diferentes fechas, del 27 de julio al 3 de agosto, solicitaron a la Corte intervenir. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya hay grupos de víctimas que están organizados, que están presentando directamente peticiones a la Corte, y esto ya en sí mismo es algo muy positivo. En respuesta a esta solicitud de estos 3 grupos de víctimas, la Sala dijo, bueno, que sea la sección de participación y reparación y participación de víctimas la que reciba todas las opiniones de todos aquellos que se consideran víctimas y que quieran dar su opinión sobre la apelación que el gobierno venezolano ha hecho. Entonces ya esto es algo muy positivo y exhortamos a todos los que se consideran víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que participen y que recuerden que eso ya ocurrió en primera instancia, donde más de 8.900 personas abrumadoramente apoyaron que continuara la investigación, y ahora se abre este proceso, y que por favor estén atentos porque ahora hay que esperar que la sección nos diga cuál va a ser el formulario que hay que llenar, cuál va a ser el modo en que hay que intervenir, y que estemos pendientes para que esto se pueda hacer, porque la fecha tope para que se presente el informe es el 17 de octubre, de modo que hay que estar atentos porque los lapsos son muy cortos y tenemos que exhortar a todas las víctimas para que participen y una vez más escuchen su voz. Y es muy triste decir que en La Haya escuchan más a las víctimas de Venezuela que en Venezuela. Le agradecemos mucho como siempre, doctor Daniels, por haber estado con nosotros. Un abrazo, feliz día. Saludos. Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y uno de los directores de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, con nosotros.